Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a responder a la pregunta respecto a la planificación. En un primer apartado, en un primer capítulo, yo voy a comentar qué es la planificación, sus ventajas y cómo hacerlo. Y posteriormente el contador José López va a hablar más específicamente de la determinación de los objetivos en las organizaciones. La humanidad ha planificado desde la antigüedad. ¿Por qué? Bueno, en respuesta a la ansiedad, inquietud que produce el no conocer el futuro, la incertidumbre. La actividad de planificar, la planificación, es incapaz de reducir la incertidumbre. Lo que sí puede hacer la planificación es, a través de la determinación de una secuencia de tareas, orientar las acciones, el rumbo de los acontecimientos hacia un estado de cosas que el grupo que planifica desea. En general, cuando hablamos de planificación, nos referimos a esta construcción como si fuera una construcción neutra, como si fuera un conjunto de técnicas que en base a cierto estado de cosas, a cierto diagnóstico, a través de una secuencia de actividades y a través de la administración de unos recursos, nos conduce a un horizonte que el grupo, la organización, se ha propuesto. Carlos Matus, en una conferencia que se llama Escuela de Gobierno, que da en 1998 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, dice que la planificación es un cálculo que precede y preside la acción. Y dice también que la planificación en este sentido es una construcción técnico-política que está destinada a orientar los comportamientos, las acciones individuales hacia un objetivo. Técnico, o sea, una construcción técnica, porque sí, efectivamente hay pautas, lineamientos a seguir, pero cuando dice política, una construcción técnico-político, lo que está diciendo es que hay un debate detrás de esos objetivos que se plantean, detrás de esas líneas de acción que se van a seguir. Y esos objetivos, esas líneas, esas tareas, van a estar fijadas evidentemente por el grupo que ha tenido el poder de definirlas, que ha ganado en todo caso una contienda para decir estos son los objetivos y estas son las estrategias, las acciones que vamos a seguir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Matus dice que la planificación es una forma de ejercer nuestra libertad y dice textualmente en la conferencia: la aplicación es una forma de ejercicio de la libertad. Si el hombre, un gobierno o una institución renuncia a conducir y se dejan conducir, renuncia a arrastrar y son arrastrados por los hechos, entonces renuncian a la principal libertad humana, que es intentar decidir por nosotros y para nosotros a dónde queremos llegar y cómo luchar para alcanzar esos objetivos. La planificación es así una herramienta de las luchas permanentes que tiene el hombre desde los albores de la humanidad para conquistar grados crecientes de libertad. Todas las organizaciones tienen problemas digamos, recursos insuficientes, problemas de comunicación, conflictos de intereses entre sectores que tienen distintas edades o distintas profesiones, distintas miradas respecto a lo que es la organización y cómo se deben fijar los objetivos y qué objetivos se deben fijar. No obstante estas circunstancias, toda organización puede ser eficiente y eficaz. ¿Qué quiere decir que una organización es eficiente? Una organización es eficiente cuando alcanza los mismos resultados minimizando costos, recursos, esfuerzos, energías. O dicho de otra manera, una organización es eficiente cuando, utilizando los mismos costos, esfuerzos, energías, logra superar el rendimiento, mejorar o alcanzar mejores resultados.
¿Cuándo una organización es eficaz? Una organización es eficaz cuando logra alcanzar, concretar los objetivos que se ha propuesto. Se dice que una organización debe ser eficiente y eficaz. Y la planificación puede lograr esto, que la organización sea eficiente y eficaz. ¿Qué es planificar? ¿Qué es planificar? Planificar es pensar ahora lo que vamos a hacer después o el lugar al que queremos llegar en un futuro. Eso es planificar. Programar en un tiempo determinado lo que vamos a hacer más adelante o el conjunto de tareas que nos va a llevar a una situación futura deseada. La planificación exige que nos preguntemos qué hacer, por qué hacerlo, en qué momento y con qué recursos. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la planificación? Las ventajas de la planificación es que nos permite focalizarnos y orientar todas nuestras actividades, la secuencia de las actividades, hacia el rumbo que nos va a permitir concretar los objetivos. La planificación nos ordena, también la planificación nos permite anticipar algunos resultados. La planificación es un proceso intelectual exigente que no solamente nos pide que fijemos un objetivo o decir qué hacer, sino también cómo lo vamos a hacer, en qué momento, cuáles son los motivos y también con qué recursos, como dijimos anteriormente. Una pregunta importante para hacerse es ¿quién planifica en las organizaciones? ¿Quién decide qué objetivos y también cómo alcanzar esos objetivos? Bueno, esta es una pregunta que se debe responder teniendo en cuenta de qué tipo de organización estamos hablando. Hay organizaciones que son más participativas y organizaciones que son más restrictivas o menos participativas, más allá de que éstas sean o pertenezcan al sector público o privado. Las organizaciones que se piensan a sí mismas como más participativas, es importante que en la planificación aporten todos sus miembros ideas, planes, acciones, propuestas. En cambio, en las organizaciones más restrictivas, menos participativas, hay un grupo dirigente que es el que fija en determinada circunstancia los objetivos y los planes. En todos los casos, de todas maneras, debe existir un grupo que lidere el proceso de planeamiento, que lo escriba, lo someta a la discusión de los sectores autorizados o que puedan o quieran participar y lo vuelva a reescribir, ajustar. Y también es importante que esta comisión, que este grupo que lidere, vaya evaluando periódicamente el cumplimiento de esos planes. Para encarar el proceso de planificación, el grupo debe hacerse estas preguntas que mostramos a continuación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué debemos hacer para lograr el objetivo? ¿Y qué recursos necesitamos? Estas preguntas nos van a orientar para hacer la planificación. Cuando nos preguntamos cuál es el problema, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación actual. ¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la situación? Cuando nos preguntamos sobre la situación, tenemos que analizar, ver la organización puertas hacia adentro y analizar debilidades y fortalezas, y también hacia afuera, analizar el contexto, donde encontraremos oportunidades y amenazas, contexto social, contexto político, contexto económico, político legal. Cuando nos preguntamos qué queremos lograr, ahí ya vamos a estar determinando los objetivos. En la organización seguramente habrá muchos inconvenientes, muchos problemas, pero no podemos resolver todo a la vez y en forma completa. Lo que tenemos que hacer es determinar un listado de prioridades y proponernos algunos objetivos. Esto sería, digamos, lo que tenemos que hacer en esta etapa, cuando respondemos qué queremos lograr, fijar unos objetivos a partir del listado de prioridades que tenemos.
entendiendo que no todo se resuelve de una vez. La siguiente pregunta es: ¿qué debemos lograr para lograr el objetivo? ¿Qué debemos hacer para lograr el objetivo? Bueno, y aquí es donde empezamos a definir las tareas, la secuencia de estas tareas, las distintas actividades. Además de definir las tareas, tenemos que decir quién va a ser el responsable de cumplir cada tarea. Una persona puede ser, o un grupo, o una comisión. En esto es muy importante, sobre todo en las organizaciones participativas, no imponer, y en las otras también, en las menos participativas también, tratar de que las personas puedan hacer los trabajos para los cuales están calificados, o aquellos trabajos en los que se sienten cómodos, o en los trabajos para los cuales hayan sido designados. La imposición de tareas, sobre todo para quien no está preparado o no tiene voluntad de hacerla en determinado momento, suele ser contraproducente a la hora de buscar compromiso, identificación para alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. Algo importante también es determinar plazos para desarrollar cada tarea y para alcanzar cada objetivo. Por último, nos preguntamos qué recursos necesitamos. Esto es muy importante porque los recursos que necesitemos, espacio, habilidades de las personas que nos acompañan en el proyecto, dinero, bueno, en fin, todos esos recursos, la disponibilidad de esos recursos inmediata o la disponibilidad a través de un crédito o a partir de la búsqueda de algún socio que nos pueda financiar, en todo caso si nosotros no podemos con nuestros propios recursos, va a determinar la viabilidad del proyecto. Bueno, cuando vamos a ver un modelo para hacer un diagnóstico, cuando recién decíamos, la primera pregunta que nos hacemos para encarar el proceso de planeación es ¿cuál es el problema? Y decíamos que una forma de averiguarlo, de conocer la situación actual, es a través de un diagnóstico. Un modelo muy sencillo para aplicar, para hacer un diagnóstico, es el modelo FODA. FODA, cuya sigla significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este modelo nos permite hacer una mirada rápida de la situación, también la podemos profundizar, también nos permite profundizar, de la situación actual de nuestra organización, puertas hacia adentro cuando miramos las fortalezas y debilidades y puertas afuera cuando analizamos la situación del contexto. Cuando miramos las fortalezas, por ejemplo, una fortaleza puede ser las habilidades de nuestros recursos, de las personas en la organización, el disponer de recursos financieros, el tener instalaciones modernas, el aplicar tecnología de avanzada. Esas serían fortalezas, en todo caso, también dependiendo de los objetivos que yo estoy buscando. El diagnóstico también debe hacerse mirando los objetivos que tenemos. Debilidades podría ser una estructura organizacional planteada en forma precaria o no planteada, una planificación inexistente, falta de motivación de las personas que nos acompañan en el proyecto. Eso dentro de lo que podrían ser debilidades. Las fortalezas y debilidades podemos nosotros desde dentro de la organización implementar estrategias para poder mejorar la situación, o sea, potenciar las fortalezas y también ver cómo resolvemos las debilidades. Con respecto al entorno, nosotros llamamos que podemos encontrar amenazas y oportunidades. Muchas veces no está en nuestras manos poder corregirlos porque pertenecen al entorno que, digamos, no lo podemos controlar. En todo caso, lo que podemos hacer es minimizar el impacto de las amenazas o en todo caso ver cómo podemos dar vuelta a la situación y convertirlas en oportunidades, y también en el caso de las oportunidades ver cómo podemos potenciar o aprovecharlas. Una oportunidad, por ejemplo, si el objetivo fuera, en términos personales, planteémonos, estudiar una carrera universitaria en la ciudad de Bahía Blanca, una oportunidad es que contamos con varios institutos de nivel superior, la universidad y otros institutos.
Y amenazas podrían ser, en todo caso, situaciones del contexto, situaciones económico-social del contexto que no me permitieran acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo, y por lo tanto no poder financiarme mis estudios. Bienvenidos. Hoy nos encontramos para hablar un poco de objetivos organizativos respecto al autor Jean Guiot. Este reconocido autor sostiene que no debemos hacer mucho esfuerzo para reconocer y obtener la naturaleza de los objetivos organizativos de aquellas organizaciones que rodean nuestras vidas, puesto que éstas los comunican oficial y públicamente a través de informes anuales, declaraciones públicas, medios de comunicación, entre otros. Por otra parte, Guiot sostiene que nosotros podemos detectar fácilmente cuáles son los objetivos de las organizaciones con un simple procedimiento, la observación. Es decir, observamos un hospital y podemos detectar fácilmente que el objetivo es atender pacientes. Observamos una fábrica de automóviles y podemos detectar fácilmente que el objetivo es producir automóviles. Ahora bien, dicho esto, pareciera ser que las organizaciones fueron creadas con un solo objetivo, cumplir el objetivo explícito. Lo cierto es que este enfoque es falso para Guiot. ¿Por qué? Porque si las organizaciones, este objetivo que se comunica explícitamente, oficialmente, públicamente, enmascara, no comenta, omite y rechaza ciertos aspectos de las actividades que realizan para llegar a ese objetivo explícito. Es decir, entonces esto puede llegar a ser un inconveniente, ya que el resto de los miembros pueden avalar y legitimar a través de esta falta de comunicación cualquier actividad para llegar a ese objetivo explícito. También debemos mencionar que las organizaciones tienen múltiples objetivos, no uno solo. Como acabamos de mencionar en el ejemplo de la fábrica de automóviles, desde un punto de vista peculiar dijimos, el objetivo es producir automóviles para satisfacer la demanda de ciertos consumidores en la población. Ahora, si nos trasladamos desde el punto de vista de los accionistas, podemos decir que el objetivo es obtener numerosos dividendos. Si nos trasladamos al directorio, podemos decir que el objetivo es mantener en funcionamiento constante la organización. Y así sucesivamente, a cada miembro que vayamos de la organización nos vamos a encontrar con objetivos distintos. Guiot sostiene que es un error reconocer y observar el objetivo de una organización respecto de un solo punto de vista. ¿Por qué? Porque al mirar desde un solo punto de vista le estamos dando importancia a un único objetivo respecto de los demás, y por otra parte no solamente estamos negándole la existencia al resto de los objetivos, sino también que no estamos viendo la posibilidad de que esos objetivos sean opuestos y que se contrapongan o colisionen. ¿A qué se debe esto? Guiot sostiene que los objetivos no los fijan las organizaciones, los fijan los miembros que están dentro de ellas. Es por eso que los objetivos pueden colisionar en algún momento. Si este principio fuera cierto, de que las organizaciones fijan sus propios objetivos, estaríamos dando por entender que las organizaciones actúan, piensan y deciden por sí mismas, mientras que no es así. Son los miembros que hacen que la organización actúe y se dirija hacia determinado lugar. En cuanto a los tipos de objetivos organizativos, Guiot define 3 categorías: los objetivos oficiales, los objetivos operativos y los objetivos no oficiales. En cuanto a los objetivos oficiales, son aquellos, como dijimos anteriormente, los que se comunican pública y oficialmente. Normalmente están formulados en términos generales y en términos vagos. Es decir, como mencioné anteriormente, no mencionan los aspectos de las actividades y objetivos previos que se realizan para poder llegar a este objetivo oficial, y esto puede generar un conflicto dentro de la organización. Por otra parte, encontramos los objetivos operativos, que son aquellos que incluyen las metas que realmente quiere alcanzar la organización. Es decir, la organización va a utilizar estos objetivos operativos como medio para poder alcanzar los objetivos oficiales. Por ejemplo, dijimos que el ejemplo de la fábrica de automóviles, un objetivo oficial era la producción de automóviles y llegar a X cantidad de automóviles a fin de año. Lo cierto es que no se mencionaron los objetivos operativos y las actividades que se van a realizar previamente, como por ejemplo políticas administrativas, centralización o descentralización, políticas financieras, políticas de recursos humanos, etc. Es acá donde Guiot establece 3 subclases de los objetivos operativos. Primero, aquellos objetivos que se refieren a la naturaleza de la producción en cuanto a la calidad y a la cantidad del producto, el output que sale de la organización. La segunda subclase, aquellos referidos a los modos de funcionamiento de la organización, como dije recién,
políticas de administración, políticas de recursos humanos, políticas financieras, entre otras. Y la tercera subclase es aquellas que se hacen referencia a la preocupación o a las preferencias de los empresarios respecto de las características del producto. Hay casos donde empresarios prefieren mantener la calidad de un producto por más de que, disminuyendo un poco esa calidad, aumente la rentabilidad de la organización. Por último punto, encontramos los objetivos no oficiales. Estos objetivos no oficiales, como lo dice la palabra, son aquellos que no se conocen público oficialmente, pero sí están en cada uno de los miembros y responden, por supuesto, a los intereses y a las preferencias de cada uno de los miembros. GIOT sostiene que ir en busca o coordinar esfuerzos en busca de estos objetivos no oficiales en contraposición del oficial puede resultar fatal para la organización. En la mayor parte de las organizaciones podemos ver que para cumplir ciertos objetivos es necesario que se constituyan otros previamente. Esto es decir, que un objetivo puede cumplir dos roles en un solo objetivo. Va a ser un fin para ciertas actividades y va a ser un medio para cumplir otro objetivo. GIOT comprende esto y lo desarrolla dentro de una pirámide jerárquica de objetivos organizativos. Es decir, dentro de una pirámide jerárquica se van a ubicar todos estos objetivos, donde uno, como dije recién, va a servir como fin para ciertas actividades, pero va a servir como medio para alcanzar otro. El ejemplo claro es que pone, como dijimos, de la fábrica de automóviles, producir a fin de año, llegar a una producción de X monto de automóviles. Lo cierto es que se van a realizar actividades para alcanzar ese fin, pero ese objetivo va a ser medio para el crecimiento de la organización y a su vez va a ser ese objetivo un medio para otro objetivo hasta que lleguemos al objetivo oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que en la pirámide jerárquica, a medida que vayamos ascendiendo hacia la parte superior o hacia el ápice, vamos a encontrar objetivos de carácter oficial, en términos generales y vagos, que no describen las actividades que se realizan previamente. Y a medida que vayamos descendiendo, vamos encontrando objetivos de carácter operativo. Todas estas actividades que se desarrollan dentro de esta pirámide jerárquica, GIOT las define como roles. Estos roles los llevan adelante cada uno de los miembros de la organización. Dentro de cada rol, GIOT define dos componentes, un componente discrecional y un componente programado. El componente programado es aquel que tiene ya las actividades definidas programadas previamente. El componente discrecional deja libre albedrío y a la libre interpretación las actividades que va a realizar ese miembro que tiene ese rol. Más que nada se utiliza en la toma de decisiones. Dicho esto, llegamos a la conclusión de que en la pirámide jerárquica también es aplicable, la pirámide jerárquica de los roles también es aplicable a la pirámide jerárquica de los objetivos organizativos. Es decir, a medida que ascendemos, vamos a encontrar roles con un componente discrecional más elevado y a medida que descendemos de la pirámide vamos a encontrar roles con un componente programado más elevado que el discrecional. En cuanto a la fijación de objetivos organizativos dentro de una organización, tenemos que tener en cuenta que si bien una organización está compuesta por un conjunto de personas interdependientes entre sí, cada una de ellas tiene valores diferentes, opiniones diferentes, metas y objetivos diferentes, y a veces estas no solamente suelen ser diferentes, sino también opuestas entre sí. Por lo cual me remoto a lo que dije en un comienzo acerca de que GIOT sostiene de que las organizaciones no fijan sus objetivos, sino que lo hacen los miembros que están dentro, dado que estos hacen que la organización actúe y se mueva y se dirija hacia los objetivos que han fijado. Como dije, al tener opiniones, objetivos diferentes los miembros, es lógico que dentro de una organización hagan prevalecer sus objetivos respecto del miembro que tiene al lado, arriba o abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a dar comienzo a un proceso de negociación para la fijación del objetivo de esa organización. ¿Cuáles son las dos variables que tiene de poder de influir un miembro en la fijación del objetivo de la organización? Principalmente la capacidad de recursos con la que cuenta y segundo, las ventajas que puede obtener si se cumple ese objetivo. Es decir, si yo cuento con muchos recursos dentro de una organización en la cual soy miembro y si se cumple mi objetivo voy a obtener muchas ventajas, es probable que ejerza influencia en la organización para que se fije mi objetivo.
En este proceso de negociación va a haber acuerdos, va a haber promesas, va a haber, puede llegar a haber ampliaciones de presupuesto para el departamento de algunos de los miembros, participación en toma de decisiones futuras o cualquier otro tipo, puede ser monetario o no, que pueda surgir dentro de este proceso de negociación, que es necesario mencionar que puede surgir de manera pacífica o de manera conflictiva. Ahora bien, en este proceso de negociación, de fijación de los objetivos organizativos, estamos teniendo solamente en cuenta a los miembros dentro de la organización. Dejamos de lado el medio ambiente, es decir, los extraños, aquellos elementos externos que no pertenecen a la organización. Guiot lo define como medio ambiente. Si bien la organización es un elemento que interactúa constantemente con el medio ambiente, es decir, por ejemplo, en el caso de los inputs obtiene información, capital, materia, recurso humano del medio ambiente, lo procesa dentro de la organización y vuelve hacia este en forma de bienes o servicios que nosotros denominamos outputs. Como vemos que interactúa abiertamente con el medio ambiente, este mismo puede rechazar o aceptar las actividades y objetivos que se plantean dentro de la organización, por lo cual se puede dar un cambio o una reformulación de los objetivos de la organización. Entonces, como conclusión, debemos no solamente tener en cuenta la influencia de los miembros, sino también de aquel medio ambiente, aquellos elementos externos que no corresponden a la organización. Y para finalizar, traje 4 puntos de reflexión que me gustaría que los debatan y los respondan en clase, respecto de 4 puntos que trajo para debatir Guiot en su capítulo y yo se los quiero transmitir a ustedes. Reflexión número 1. Considere distintos tipos de organizaciones, desde universidades, asociaciones deportivas, empresas comerciales, etc., acerca de las cuales dispongan suficiente información sobre cambios de objetivos que hayan tenido lugar en los últimos años. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué circunstancias prevalecieron en la introducción de dichos cambios? Tema de reflexión 2. Es frecuente comprobar que en numerosas organizaciones se presta poco estímulo a los esfuerzos innovadores de sus miembros. ¿Cómo interpretan ustedes estas prácticas y el rechazo a las ideas de mejorar la estructura de los objetivos de la organización? Punto de reflexión 3. Algunos autores subrayan las ventajas que tiene la formulación de objetivos en términos operativos y no en términos oficiales. En su opinión, ¿qué ventajas y desventajas pueden derivarse de este tipo de definición de objetivos? Tema de reflexión 4. ¿Es realmente necesario que todos los miembros de una organización estén informados acerca de los objetivos que se fijan? ¿Qué consideran acerca de la afirmación anterior? ¿Qué punto de vista adoptaría usted para determinar lo que es necesario?